El tema de este sermón es estar dentro de la voluntad de Dios. Y para la honra y gloria de Dios, quiero cantar una alabanza que aunque mi voz es simple, pero para mi Dios es grande. Gloria a Dios. Dime por qué estás triste, si Dios no te ha olvidado. Tal vez estés llorando porque la prueba es grande, pero Él está a tu lado. Porque si aflige tu alma, confía en el Señor. No digas me ha dejado, incline tu oído, Él oye tu oración. Santo. Oh, glorioso eres, Padre amoroso. Aquí estamos ante tu presencia, Espíritu Santo de Dios. Te ruego que seas tú quien me reveles tu voluntad en esta prédica. Me rindo a ti para ser dirigida por tu presencia, para vivir la vida que agrada al Padre y al Hijo, y así estar en su perfecta voluntad hoy, mañana y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Aquí vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 23. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y con la confirmación del Espíritu Santo. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Verso 2. En lugares delicados, pasto me hará descansar. Junto a aguas de reposo, me pastoreará. Verso 3. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Verso 5. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Verso 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén, gloria a Dios. En el verso 1 dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aquí David está comparando a Dios como un pastor, porque el pastor cuida de sus ovejas, las ama, las cuida, las protege, las guía. Aquí podemos ver cómo el amor de Dios es tan grande para su pueblo, y Él se encarga de proveer todo lo que necesitamos. Gloria a Dios. Aquí podemos ver un ejemplo en el libro de Ruth, capítulo 1. En Belén había una familia, y en esa época en Belén había mucha hambre. Entonces esta familia era su esposo, que se llamaba Elimelech, y su esposa Noemí, y tenían 2 hijos, y se dieron cuenta, se informaron que en Moab había comida, y ellos emigraron para allá, para Moab. Luego, estando allí, se murió el esposo de Noemí, que se llama Elimelech, y sus esposos buscaron sus esposas, y sus hijos buscaron sus esposas, que eran 2, y luego al poco tiempo también ellos se murieron. Entonces quedaron las 3 mujeres viudas, pero Noemí
era una mujer ya avanzada de edad. Y las nueras, una se llamaba Orfa y la otra se llamaba Ruth. Aquí podemos ver que hay dos tipos de personas, dos tipos de cristianos. Orfa y Ruth le decían, no te vamos a abandonar, te vamos a cuidar. Pero cuando Noemí se sintió sola, que no tenía familia en Moab, quiso regresar a Belén, que es del mismo Judá. Y en el camino, pues Orfa se retiró de ellas y solo quedó Ruth. Y Ruth le dijo, yo no te voy a abandonar, tu Dios es mi Dios, y donde tú mueras, allí moriré. Pero luego pasando por unos terrenos donde había cultivo de un hombre que era muy adinerado, que se llamaba Boz. Era el tiempo de la siega, estaban ahí ya cortando las producciones de las siembras. Y entonces Ruth se entró a ir a recoger o a cortar de lo que ellos dejaban que era de poco valor. Pero tanto fue la gracia que Dios puso en Ruth de ver que era fiel a su suegra. Boz la vio y le dijo que a los segadores que le dieran del producto que era bueno, que no fuera de las sobras que ellos ya no querían, que no servían. Y así Dios puso mucha gracia en Ruth frente a este hombre adinerado que se casó con ella y le hizo su esposa. Y ahí se cumple, como dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. A ellas no les faltaba nada, ellas eran felices. Pero para tener una bendición hay un precio que pagar. Ellas pagaron esas tristezas de que quedaron viudas. Vinieron huyendo donde había hambre, pero Dios tenía un propósito con ellas. Ahora en el verso 2 dice, en lugares delicados pasto me habrá descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Aquí David siente la presencia y la cercanía de Dios en su vida y él puede descansar en paz, libre de todo temor. El Espíritu Santo como su consolador, como su ayudador, se encarga de cuidarlo pastorealmente y le habla de las provisiones de Dios, del descanso de Dios, de la dirección de Dios, de la protección de Dios y de las grandes bendiciones que recibe de parte de Dios. Aquí podemos ver otro ejemplo con David, que antes de su bendición tuvo luchas, pruebas y peligros de muerte, porque el rey, como ustedes han leído, el rey Saúl, que fue el primer rey de Israel, lo odiaba tanto que lo quería matar y lo perseguía, y David andaba de lugar en lugar y allí andaba Saúl siguiéndolo. Pero como era un hombre conforme al corazón de Dios, no tenía maldad. Él decía que Dios haga justicia. Y entonces fue tanta la aflicción de David que viendo que estaba en un monte y en el otro monte estaba Saúl con 3,000 hombres de guerra, se sintió atemorizado y se metió en una cueva. Y Saúl entró a esa cueva, dice en la Biblia, a cubrir sus pies.
pero cubrir sus pies significa que él iba a hacer sus necesidades biológicas. No dice la Biblia si iba a orinar o iba a defecar, pero bien que él llegó allí con sus necesidades biológicas. Y David lo vio, y sus hombres que estaban con David le dijeron: ahora Dios te ha entregado a tu enemigo en las manos. Pero él le dijo: no puedo levantar las manos con un ungido de Dios. Entonces, pero David se acercó a Saúl y le cortó un pedacito de ruedo de su manto, y Saúl ni cuenta que se dio. Pero cuando Saúl ya había salido, David se fue atrás y le dijo: mi señor, ¿por qué me quieres matar si no hay maldad en mi corazón? Entonces Saúl lloró y lo perdonó. Pero como Saúl tenía muchos demonios porque era muy malo, volvió otra vez a perseguirlo. Y estando David en un monte y Saúl en el otro monte, así frente a frente, David vio que estaban dormidos todos sus hombres de guerra y Saúl, y bajó y llegó donde estaba Saúl y tomó su espada, tomó su redoma. La redoma es una botella para agua. Y se fue, y desde el otro monte le gritó y le dijo: mi señor, ¿por qué le crees o le haces caso a los que te dicen que yo tengo maldad para ti? Si así fuera, tuviste en mis manos y te salvé la vida. Y le enseñó la espada y la redoma. Así es que Saúl pues quiso perdonarlo, pero en eso que sus hombres de guerra le dijeron que los filisteos lo estaban atacando, se fue a atacar a los filisteos, y Dios le dio la victoria a los filisteos. ¿Por qué? Porque Saúl estaba fuera de la voluntad de Dios por sus maldades, porque él seguía a un hombre de Dios que no tenía nada que ver con maldad con él. Pero bueno, y entonces cuando Saúl ya se vio derrotado, le dijo a su escudero que lo matara, pero él no quiso matarlo. Pero Saúl, en su ego grande, no quiso que los filisteos lo mataran. Él solo se introdujo su espada y cayó muerto. Y su escudero, al ver eso, también él se metió su espada. Y así fue que los filisteos se dieron cuenta que él ya estaba muerto, le quitaron la cabeza, lo colgaron para que la gente lo viera. Pero había un hombre que apreciaba a Saúl, y él lo fue a bajar donde estaba colgado y lo enterró. Y así fue como Dios le entregó el reinado a David. Pero antes de eso, David tuvo que pasar luchas, pruebas de muerte, todo lo habido y por haber, ¿verdad? Así es que también cuando nosotros tengamos una prueba, ¿verdad? Es un precio que estamos pagando por una bendición que Dios nos quiere dar. Y en el versículo 3 dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Cuando un cristiano se desalienta, el buen pastor lo vigoriza, le fortalece por medio de su poder y su gracia. Y lo pastorea, lo guía por medio del Espíritu Santo, como dice en Romanos 8:14. Todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios, y como son hijos de Dios, obedecen al pastor
y oyen su voz. Aquí David dijo, no voy a manchar mi mano con sangre a un ungido de Dios. Él pensó así porque tenía un corazón conforme a la voluntad de Dios. Él escuchaba la voz de Dios y obedecía a Dios. Y entonces Dios, como veía que David era una persona que no había maldad en su vida, dijo ya, basta ya que mi hijo David ande sufriendo. Y así fue como él permitió la muerte de Saúl y David fue el segundo rey de Israel, donde fue bien prosperado, con grandes bendiciones. Pero aquí vemos otra vez que hay que pagar un precio para recibir las bendiciones. Amén, gloria a Dios. Y en el verso 4 dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento. En momentos de dificultad, de muerte, no temeré ningún mal, porque tú estás con nosotros en cada circunstancia de la vida. Si nosotros guardamos y cumplimos todos los mandamientos que el Señor nos enseña, Él dice, he aquí que yo estoy con vosotros todos los días de tu vida. Aquí Dios protegió a David de la muerte, como dice en este versículo, aunque ande en valle de muerte, no temeré peligro alguno, porque tú estarás conmigo. Cuando Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay arma forjada que venga contra nosotros. En el verso 5 dice, adereza mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Describe a Dios que Él cuida de las necesidades de sus hijos en medio de la fuerza del mal. Cuando David dice, unges mi cabeza con aceite, se refiere a las bendiciones que Dios le da. Cuando dice, mi copa está rebosando, es por las bendiciones abundantes que Él posee por medio del poder de Dios. Amén. Entonces aquí podemos ver el ejemplo de José, que lo pueden leer en Génesis 37. Sus hermanos carnales odiaban a José. Se burlaban, le quisieron quitar la vida, pero Dios no permitió y lo metieron en una cisterna o en un pozo donde no había agua. Pero en eso que venían los ismaelitas, dijeron, mejor vendámoslo. Y lo vendieron por 30 monedas, como esclavo. Pero la voluntad y el amor de Dios y la protección de Dios estaba con José. Llegó con Potifar y él pues era el que tenía el cuidado quizás de hacer limpieza o cuidar de la casa. Y la mujer de ese amo que José tenía, porque José, según dice en la Biblia, que era un hombre muy agradable, era bien guapo. Entonces la mujer se enamoró de él y le decía siempre, acuéstate conmigo.
Pero él, como temeroso de Dios, le dijo, no puedo fallarle a mi Dios ni a mi amo. Y así, pero a veces el diablo se indigna a querernos hacer daño, a querer que caigamos en la garra del enemigo. Un día él iba a hacer los quehaceres de la casa y la mujer estaba escondida y le dijo, acuéstate conmigo. Y él no quiso. Y como él no quiso, ella quizás lo quería violar o forzarlo a que se acostara con ella. Y le quitó la camisa. Y cuando él se vio que lo estaba despojando de su ropa, salió huyendo. Y fue que ella se enojó y empezó a gritar que él la quería abusar de ella. Entonces lo metieron preso. Mire, cuánto sufrimiento, cuánta prueba, cuánta lucha, cuánta dificultad tuvo José sin ninguna causa. Amén. Entonces, se supone que son varios tiempos que él estuvo ahí ayudándole a ese hombre. Y cuando eso se sucedió, lo metieron preso. Y justo allí, en la cárcel, le dio gracia ante ese encargado de la cárcel, Dios, y lo puso como jefe. Y allí estaban 2 empleados del faraón. No sé por qué causa estaban ahí presos. Y entonces cuando llegó José, les dijo, ¿por qué tienen ese semblante? Y ellos le contaron que habían tenido un sueño que los había afligido. Uno que tenía un canastillo de pan en la cabeza y unas aves le comían el pan. Y el otro que le daba la copa al faraón. Entonces, José les interpretó y les dijo, al que tenía el canastillo en la cabeza iba a ser decapitado, y el que le daba la copa al rey iba a ser su trabajo dado de nuevo. Y así fue. Y él les dijo, cuando ustedes estén bien, acuérdense de mí. Pasaron 2 años cuando el rey o el faraón tuvo un sueño de 7 vacas gordas y 7 vacas flacas y 7 espigas de ¿cómo se dice? Espigas de trigo, y 7 asoladas por los vientos. Entonces el faraón estaba turbado porque no sabía qué significaba. Entonces este copero le dijo, yo conozco a un hombre hebreo, le dijo, de que cuando nosotros estábamos en la cárcel tuvimos un sueño y él nos lo interpretó así tal como sucedió y lo mandó a llamar. Y él le dijo al faraón, el sueño, los 2 sueños es uno solo, que hay 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Entonces el faraón se sintió pues contento, pero no era por eso, sino que era por la gracia de Dios, y lo hizo el jefe de todo Egipto. Y empezó a producir bastante, que esos 7 años una producción que nunca habían visto. Entonces, donde vivía su familia de José, hubo hambre. Y se dieron cuenta que en Egipto había comida y fueron a comprar. Y ahí José los reconoció. Es como dice, adereza mesa delante de mis angustiadores. Después Dios puso en alto a José
y a ellos les llegó la angustia por el pecado que habían hecho. Pero como dice su palabra, todo lo que el enemigo haga para mal, se vuelve en bien. Y en el verso 6 dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Aquí David está diciendo que el fiel amor y voluntad de Dios está con él a través de su vida y recibirá constantemente ayuda, atención y apoyo. Él confía que Dios hace cosas para su bien, como dice en Romanos 8:28. Los que aman a Dios, todas las cosas le vienen para bien. Amén, gloria a Dios. Y aquí en este verso 6 tenemos otro ejemplo, como de Elías. Lo pueden ver en Primera de Reyes, capítulo 17. Elías era un profeta ungido por Dios. Y todos los profetas que en ese tiempo los habían matado, y solo había quedado Elías. Pero el bien y la misericordia estaban en Elías. También era un hombre que escuchaba la voz de Dios y obedecía a Dios. Un día Dios le dijo, Elías, vete para el arroyo que está en Kirit. Era un desierto donde no había comida, pero Elías no anduvo diciendo, aquí me voy a morir de hambre, ni renegó. Él oyó la voz de Dios y obedeció. Y como podemos ver aquí, cómo Dios lo amaba y la misericordia que lo seguía a él, que le daba Dios a Elías, que lo alimentaba por un cuervo. Le llevaba pan y carne en la mañana y por la tarde, y bebía agua del arroyo. Pero en una de esas el arroyo se secó. Pero Elías no humanamente dijo, bueno, ya no hay agua, me voy a morir de sed. Él continuó estando allí, aunque el arroyo se haya secado. Ahí Dios vio la obediencia y vio que Elías escuchaba su voz y obedecía sus órdenes. No lo hacía él con su propia voluntad. Y fue que Dios le habló y le dijo, Elías, vete para donde la viuda de Serepa. Y él obedientemente fue a buscar a esta viuda y la vio recogiendo leños. Y le dijo, dame agua de beber. Y ella le dio agua para beber. Y después Elías le dijo, dame de comer. Y ella le respondió, ay, Señor, solo tengo un puño de harina y un poquito de aceite para mí y para mi hijo, le dijo. Y después esperamos morir porque ya no hay comida. Pero ella, sin embargo, Dios le tocó el corazón, porque otra hubiera dicho, bueno, si un poquito de comida tenemos, ¿por qué se la voy a dar a este? Pero ella la compartió, se la dio a Elías. Entonces Elías le dijo, consigue vasijas, todas las que puedas. Y empezó a fluir el aceite. ¡Qué gran bendición! Y esta mujer tuvo comida para ella y para su hijo. Amén, gloria a Dios. Como pueden leer en Primera de Reyes, capítulo 18, el poder y la misericordia
continuaba con Elías. Porque aquí en este versículo podemos ver dos caminos. El camino de Dios y el camino del diablo. Porque estaban los profetas de Baal, que eran 450 y él solo era él. Entonces el rey entonces ese rey que estaba en esa ciudad, reunió a los de Israel y dijo Elías, hagamos 2 holocaustos. Y reunieron a los 450 profetas de Baal y Elías solo era él. Y les dijo, hagan su altar ustedes primero, pero no pongan fuego. Y pasaron toda la mañana ahí gritando, orando, y nada, que no descendía el fuego para el holocausto. Y Elías se burlaba porque él sabía que en el que él creía era el Dios verdadero. Amén. Y se burlaba y les decían, griten más duro porque tal vez está dormido el Señor o anda afuera y no los escucha. Pero ellos se rompían las venas, todo ensangrentado, gritaban, brincaban y nada sucedió. Entonces Elías preparó su altar con 12 piedras con referencia a las 12 tribus de Israel. Y hasta hizo una zanja. Allí puso la leña y le echó agua, 4 cantaradas de agua sobre el holocausto, la leña, y cayó en la zanja. Y aún les dijo a los que estaban allí que fueran a traer más agua, y un total de 12 cántaros de agua le echó a la zanja. Y empezó él a orar y a decirle, Señor, si tú eres mi Señor, demuéstrale a estos que tú eres el Dios viviente en quien debemos de confiar para que estos ya no anden en pecado y vuelvan en tus caminos. Amén. Y descendió el fuego y el holocausto se consumió y hasta el agua que le habían echado. Así es que esa es toda la prédica. Ahora yo aquí les he traído este círculo, le podíamos llamar un mapa, círculo, como quiera le podemos llamar. Aquí miran ustedes que hay unas flechas que apuntan donde dice Hijo de Dios. Ajá, dígale. Y cuando somos hijos de Dios, estamos aquí en la voluntad de Dios. Y si estamos en la voluntad de Dios, tenemos miles y miles de bendiciones. Mientras que estamos aquí fuera de la voluntad de Dios, todo nos viene para mal. Como les dije anteriormente, hay 2 caminos. Aquí son los hijos de Dios y aquí afuera son los hijos del diablo. Podemos ver, cuando estamos dentro de la voluntad de Dios, tenemos comunión con Dios. Cuando estamos dentro de la voluntad de Dios, hay cumplimiento. Cuando estamos en la voluntad de Dios, hay sanidad, salud. Cuando estamos en la voluntad de Dios, hay cobertura. Cuando estamos dentro de la voluntad de Dios, hay provisión, conexión. Y cuando estamos en la voluntad de Dios, no criticamos. Aquí podemos ver que cuando criticamos, las consecuencias son duras. Como les dije anteriormente, que a María, por haber criticado a Moisés, le cayó lepra. ¿Por qué le vino lepra a María? Por su boca. Así es que nosotros
Tenemos que cuidar nuestra boca para que no nos dé lepra. A Aarón no le sucedió nada porque Dios respetó sus vestidos sacerdotales. Así es que cuando estamos fuera de la voluntad de Dios, en lugar de tener cumplimiento, tenemos escasez. En lugar de tener sanidad o salud, tenemos enfermedad. En vez de tener cobertura, estamos sin cobertura. En vez de tener provisión, estamos en escasez. En vez de tener conexión, estamos desconectados. Cuando estamos fuera de Dios, en lugar de no criticar, vienen las consecuencias grandes. Así es que cuando estamos fuera de la voluntad de Dios, en vez de tener comunión con Dios, estamos distraídos. Y aquí podemos ver que cuando estamos dentro de este círculo, tenemos grandes bendiciones con Dios, porque Él nos guía, nos protege, nos da la sabiduría cómo administrar lo material. Pero el que es carnal y le importa más lo material, dice, yo me voy para acá, fuera del círculo, porque aquí voy a ganar $8,000 más. Pero ¿qué pasa? El enemigo lo tiene vendado, porque hay un sinfín de cosas que le rodean que ni cuenta se da. Por ejemplo, aquí está en distracción. Aquí viene, si ve a una mujer adultera, tiene fornicación, gasta el dinero, digamos que si le pide $1,000 y si dice, bueno, para que vea que yo tengo dinero, le paga los $1,000. Se va el fin de semana con los amigos a los bares, se gasta $2,000 porque para que digan, tiene dinero, no es miserable, gana bien, ahí está el ego. O si su compañero de trabajo, su amigo tiene un carro del año, viene usted, va al dealer a sacar un carro del año y se lo dan porque está ganando 10,000. Pero ¿qué pasa? Cuando estas distracciones lo abarcan, viene la enfermedad, pero como gana $10,000, no tiene la cobertura que da los estados o lo que da el gobierno, ¿no? Aquí viene a pagar $3,000 porque la clínica es cara, la medicina es cara. Aquí ya le va bajando, le va quedando bien poquito. Pero como por la enfermedad se enferma, lo corren de su trabajo, ya no tiene de entradas. Y como ya no tiene de entradas, entra en el atraso, porque tiene que pagar la deuda de la tarjeta de crédito, el carro, la comida, la renta. Y entonces vienen las lágrimas, las presiones psicológicas, tiene que ir donde el psicólogo, otro dinero más, y le va bajando su capital aquí. Y aunque después en todas sus angustias quiera pedirle, orarle a Dios, Dios no le escucha porque está sin cobertura. Llega, en lugar de tener provisión, escasez, tiene escaseces en abundancia. Aquí está
desconectado. ¿Por qué? Porque aunque ore, Dios no le escucha, porque Dios entre el cielo y la tierra ha puesto un enrejillado de hierros que no dejan pasar su oración y no hay quien le ayude. Entonces aquí se mira bien con un gran galardón, ganar $10,000. Pero ¿qué pasa? Tiene que prestar otros 10,000 para poder cubrir todo esto que no es la voluntad de Dios, que es la voluntad del diablo. Pues estas son mis pequeñas enseñanzas. Espero que le ayude a más de alguna persona. Que Dios les bendiga.